Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis. Estamos en el programa Por Fe Andamos en Jesucristo y estamos aquí para contestar tus preguntas acerca del Evangelio, y estamos contestando cada pregunta que ha sido dada. Una persona me preguntó una pregunta acerca de la resurrección de Cristo y me dijo, ¿qué evidencia hay que Jesucristo resucitó de los muertos? Y yo le dije a él que hay muchas evidencias que Jesucristo resucitó de los muertos. La Biblia claramente lo habla, que Jesucristo resucitó de los muertos. Y esta es la evidencia, porque estamos acordando primeramente que la Biblia no es un libro. La Biblia es 76 libros, y si os digo bien en español, 66 books, 66 libros. Y en una época de 1700 años en hacerla. La Biblia no es cualquier libro y es diferente gente, más de 40 gente que escribió la Biblia. Esto es una maravilla. Está todo esos libros juntos, ninguno se va contra de sí. Y cuando digo que la Biblia habla de la sucesión de Cristo, primeramente, la sucesión de Cristo es algo profético. Es algo dicho en Antiguo Testamento. La Biblia en Antiguo Testamento, vamos a decir como 900, vamos a decir 1000 años antes de Cristo, David, Samuel 16, versículo 10, habla bien claro de la sucesión de Cristo. David dice en Samuel 16, versículo 10, porque no dejas mi alma en el Seol, ni permitáis que tu santo vea corrupción. Aleluya. Pedro dice, esto es lo que habló David. Y él puntuó esta profecía. Hay otros sitios, por ejemplo, hay gentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es un tipo de Jesucristo. Vamos a decir, es una representación de Jesucristo. Representa a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. En Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Yo creo que ustedes noten lo que Abraham dice acerca de su hijo cuando ellos va al monte para sacrificar a su hijo. Abraham me dice a sus siervos en versículo 5 del capítulo 22. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoremos y volvemos a vosotros. Pero ¿cómo puede hacer esto? Y Abraham planeaba sacrificarlo. ¿Cómo? Razón que él podía decir esto, porque él pensaba que su hijo iba a resucitar de los muertos. Lo dice bien claro Hebreos capítulo 11, que por la fe Abraham, vamos viendo Hebreos 11 y para mirarlo. Aleluya, gloria a Dios. 11 versículo 17 hasta 19 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otra palabra, que Isaac era figurado de Jesucristo. No que era Isaac Jesucristo, Isaac representaba a Jesucristo. Como Abraham pensaba, y si yo mato a mi hijo y si yo sacrifico para Dios, Dios lo va a resucitar a los muertos. Y esto es lo mismo. Dios Padre dio su hijo y su hijo resucitó de los muertos. El Antiguo Testamento está lleno de repetición de esto.
repetido esto, de profecías y a veces gente que representa a Jesucristo. Vamos a seguir viendo la evidencia de la sujeción. Otra prueba es Jesucristo habló de su sujeción. Hay mucha gente que dice que Jesucristo no resucitó de los muertos y que no murió. Por ejemplo, los musulmanes. Ellos dicen en el Corán que Cristo no murió en la cruz. Que lo hizo veces como era, menos Jesucristo fue levantado ante esto y no murió en la cruz. Y no resucitó. Menos la Biblia dice diferente. En nuestra Biblia dice que Jesucristo mismo hablaba de su muerte y de su resurrección. Y si leemos Mateo capítulo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Y en Juan capítulo 2 vemos Jesucristo hablando: destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 19 hasta el 21. Dice: respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús hablaba de su sujeción. Era algo importante. En número 3, la sujeción. La primera persona que vio a Jesucristo resucitar de los muertos fue una mujer. Usted me dice a mí: ¿qué evidencia es una mujer ver a Jesucristo resucitar? Sea la primera. El tiempo de los discípulos, el tiempo de Jesucristo, era algo bien grande. Porque el testigo era alguien que no tenía valor para testificar. En el tiempo de Jesucristo la mujer no tenía valor que tiene ahora. Y la primera testigo de Jesucristo fue una mujer. Y si tú estuvieras vivo en esta época, una mujer te dice: yo vi a Cristo, no vale, el testimonio no vale. Vemos esto en un ejemplo, vemos en Marcos. Una vez un rabbi dijo en esa época, dijo: prefiero que la toda sea quemada que dado en las manos de una mujer. En Marcos capítulo 16, versículo 9 hasta el 11, vemos un poco de esto. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, padeció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaba triste y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ellos no creyeron, era un testimonio de una mujer. Para ellos era inválido. No. Y si tú checas los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú ves que la primera persona que vio a Jesucristo resucitar a los muertos era una mujer. Y imagínate uno testificando en aquel tiempo y diciendo: tenemos evidencia que Jesucristo resucitó a los muertos. Y ellos van a decir: ¿qué evidencia, qué gente tú tienes para decir que Jesucristo resucitó a los muertos? ¿Qué fue la primera, la persona que lo vio vivo? Una mujer. Se va a reír la gente de tu cara. Ni siquiera los discípulos testificó que fue una mujer. Está en los 4 evangelios. Ellos podían decir: no, fue Pedro que vio a Jesucristo resucitar a los muertos. Pero no dijeron Pedro. Vemos Pablo en 1 Corintios 15 que dice que en la lista dice Pedro primero. No tal que no dice María Magdalena, por razón que, y mencionaba María Magdalena, podía ser que se iba a ser burlado. No se sabe por qué no dijo María Magdalena. Menos razón entre los hombres fue Pedro el primero que vio a Jesucristo resucitar a los muertos.
Menos entre las mujeres y los hombres fue una mujer que vio a Jesucristo resucitar primero y fue María Magdalena. La iglesia antigua la llamaba la apóstol a los apóstoles. Ella fue una apóstol enviada para apóstol. Dios la envió, Jesucristo la envió que vaya y diga la noticia. El número 4 tenemos evidencia por razón que fue 500 gente también en la misma vez que vio a Jesucristo resucitar a los muertos. Fue 500 gentes en la misma vez vieron Jesús resucitar a los muertos. Está en 1 Corintios 15, versículo 6, donde Pablo dice que había 500 gente, que había más que 500 gente. 1 Corintios 15, versículo 6. Pablo hablando de la sucesión. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 gentes. Eso no era una equivocación. Eso no era algo que toda esta gente lloraba y deseaba a Jesucristo resucitar y todo el mundo tuvo una delusion o una visión que cual no era el cuerpo de Cristo, era una imaginación que juego con su mente. No, 500 gente al mismo tiempo, nunca se ha habido una cantidad tanta con el mismo problema. Ellos exactamente vieron a Jesucristo resucitar a los muertos. Jesucristo fue tocado por la gente. Ellos tocaron a Jesucristo. Dice en Mateo 28, versículo 9, que agarraron los pies a Cristo y lo adoraron. Vamos a irnos para Mateo 28, versículo 9. Es lo que dice. Y he aquí que Jesús les dio encuentro diciendo, salve. En otra palabra, alegría. Y ellas, estas mujeres, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ellos tocaron, pampeado a Jesucristo y vieron que era real. Otra evidencia, esta evidencia es buena para señalar a los testigos de Jehová, porque ellos dicen que Jesucristo resucitó como un espíritu y no resucitó su cuerpo verdadero. Aparte de Juan capítulo 2, versículo 19 hasta el 21, que dice Jesucristo bien claro, destruí este templo y yo lo resucitaré en el tercer día. Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Esto es una buena evidencia para los testigos de Jehová, que dice que Jesucristo resucitó, menos resucitó como espíritu y no como carne. Menos en Lucas capítulo 24 también vemos versículo 37 hasta 43. Dice, y que se padece, perdón, Lucas 24, versículo 37. Entonces, espantados, vamos a leer el versículo 37 hasta 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atormentados, pensaba que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros corazón estos pensamientos? Mirad más mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenés aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un maná de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Menos notar que Jesucristo dice que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Jesús estaba diciendo, yo no soy un espíritu, yo tengo carne y huesos.
Jesucristo resucitó. No, tú me dirás, a mí, no hay un versículo, 1 Corintios 15, que dice que el segundo de Adán es un espíritu viviente. Bueno, 1 Corintios, perdón, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 hasta el 47, que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Esta palabra fue uno que dio vida. El postero Adán, espíritu vivificante, uno que da vida. Eso es lo que quiere decir. El primer Adán fue dada vida para él vivir. El segundo Adán siempre existía y él no necesita que nadie dé vida porque él da la vida. Hay vida en Jesucristo, vida espiritual. Seguimos leyendo más. El espiritual no es primero sino el animal, luego lo espiritual. El primero hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es de cielo. Es ciertamente lo que Jesús estaba diciendo. Jesucristo era de cielo. Él dijo que nadie ha visto el cielo sino el que bajó del cielo, que es el Hijo de Hombre. Mira lo que Jesucristo dice a Nicodemo. Versículo 13, capítulo 3, versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre que está en el cielo. Ahí está diciendo Jesucristo: yo vine del cielo y estoy en el cielo. Ahí está verdaderamente Jesucristo declarando que es Dios. Yo estoy en el cielo y estoy aquí. Y vine del cielo. Jesucristo es Dios, vino a la carne. Eso básicamente diciendo igualito. Otro versículo que se puede esto comparar también es Romano 5. Versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron consentidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos se han consentido justos. Por Adán todos murieron, menos por Jesucristo todo vive. Que Cristo puede dar vida espiritual. Vemos, lo te digo, Jehová nos da otro versículo que está fuera de orden y es, si no me equivoco, es 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 hasta 19. Ellos te va a dar el versículo 18, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18. Ellos dice que Jesucristo resucitó como espíritu, y pues te dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Tú puedes decir: mira, este versículo dice que Jesucristo resucitó en el espíritu. Bueno, y si tú sigues leyendo, tú ves que eso no es así. Eso está diciendo que Jesucristo hizo cuando estaba muerto. El espíritu de Jesucristo, el alma de Jesucristo estaba busy, estaba en el versículo 19 te dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encadenados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba en el arca, en cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. Ahí está diciendo bien claro lo que Jesucristo hizo cuando estaba muerto. El cuerpo de Jesucristo estaba muerto. Menos la Biblia dice bien claro que Jesucristo resucitó en los muertos. Y si tú vas para Jerusalén, y si tú vas para buscar el cadáver de Cristo, tú no lo vas a conseguir. Hay un sign diciendo en la misma puerta de
decimos que el cuerpo de Cristo estaba, hay un saying que dice, Él no está aquí, está vivo. Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo está vivo. Con poder y gloria Jesús está vivo. La sucesión de Cristo es tan importante. Aún el mismo bautismo, cuando uno es bautizado, uno está bautizado en la muerte y la sucesión de Cristo. Cuando te meten en las aguas, tú muriste con Cristo. Y cuando te sacan las aguas, tú resucitaste con Cristo. Lo dice la Biblia. La Biblia, mira lo que dice en Romanos 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros hemos en vida nueva. La sucesión de Cristo es simbólica en el bautismo de tuyo. Una cosa más, y la sucesión de Cristo, dos cosas más me voy a hablar. La sucesión de Cristo es importante, es bien importante, por razón es que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. No que Jesucristo no era Hijo de Dios, pero fue declarado Hijo de Dios por el poder de la sucesión. Eso está en Romanos 1, versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la sucesión de entre los muertos. Vamos a irnos a un sitio más y con esto vamos a terminar. En 1 Corintios, Pablo dice que si Jesucristo no resucitó en los muertos, vana es vuestra fe, aún está en tu pecado. La sucesión de Cristo está importante. Por esa razón se ha sido atacada, porque la sucesión de Cristo es evidencia que somos salvos y si tú eres un cristiano. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 hasta 19. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es también evidencia que vamos a resucitar a los muertos cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Y si tú no quieres estar en tu pecado, tú debes creer en la sucesión de Cristo. Entonces también los que duermen en Cristo perecerán. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comisión, más dignos de pena de todos los hombres. La sucesión de Cristo es importante. Cristo resucitó. La tumba de Cristo está vacía. Aún por más Pedro murió crucificado al revés. Él no iba a morir por causa de un Cristo que no resucitó. Pablo murió por la cabeza cortada. Tomás murió en India. Fue flechado hasta la muerte. Muchos de los discípulos murieron vidas terribles. Y aún vemos evidencia en Santiago, el hermano de Cristo y Judas. Los hermanos de Cristo no creían en Jesucristo como el Cristo. No creían en Jesús como el Mesías. Menos cuando Jesucristo resucitó de los muertos, ellos empezaron a creer en Jesucristo, tanto que tenemos dos cartas de sus hermanos de Jesús. Y si leemos en San Juan capítulo 7, los hermanos de Cristo, miren lo que el hermano de Jesucristo dijo. Él dice,
el versículo 3, capítulo 7 de Juan, dice, versículo 3 dice, sal de aquí y vete a Judea para que también sus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura dejarse conocer hace algo en secreto. Si esta cosa hace, manifiéstate al mundo. Y pues dice el versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en Jesucristo. Ni siquiera llegado a creer en Jesucristo. Está en Hechos capítulo 1, en el día de Pentecostés. Está con los demás discípulos. Y el Santiago llegó a ser alguien grande en la iglesia. Él era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Entonces, necesitamos saber lo que hablamos. Jesucristo resucitó y nuestra fe debe estar ciertamente en esta. Está en estas palabras. Esto es lo que estoy hablando de gente que ha estado ahí. Miren lo que dice Lucas. Lucas, aunque no estaba ahí en la resurrección, menos Lucas cogió su información de gente que estaba ahí. Lucas dice, puesto, en versículo capítulo 1 de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner el orden en la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertamente séptimas que fue pasado entre nosotros, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y y fueron ministros la palabra. Me han parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su oír, desde su principio, escribirle por de un estismo Teófilo, en otra palabra diciendo Lucas, yo estoy hablando porque cogí toda la información, cogí esa información de gente que estaba ahí, que ha estado ahí. Y Marcos era secretario de Pedro. Marcos sabía toda la palabra de Pedro. Marcos la escribió. Pedro estaba con Jesús. Entonces tenemos evidencia. Mateo era publicado, era uno de los discípulos de Jesús. Juan también era discípulo de Jesús. Y toda esa gente que estaba dispuesta de ir preso por causa y morir, por causa de un hombre y una tumba que está vacía. Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y vamos a creer en Él. Que Dios bendiga. Estamos en el programa Por Fe Andamos en Jesucristo. Y con esto terminamos. Adiós.